Y ahora está ya en estos días ya publicándose la guía metodológica para la aplicación del reglamento y además la base de datos oficial de pueblos indígenas del país. Entonces, en muy pocos meses se ha construido toda una infraestructura mínima, básica, de partida respecto al tema de consulta. Entonces, eso sin duda ha implicado un conjunto de desafíos y un conjunto de retos que han tenido que ir superándose uno a uno. En particular, en un contexto en el cual hay muchos actores involucrados, donde están evidentemente en primer lugar los pueblos indígenas, pero también está el propio Estado, el sector empresarial, la sociedad civil, el sector académico, y todos con intereses y preocupaciones respecto a ese tema. Entonces ha sido un primer esfuerzo destinado a buscar y a construir consensos en estas materias. Desde luego, y eso es un tema que ocurre con cualquier proceso, siempre hay temas que van a requerirse ir mejorándose, ir perfeccionándose conforme va pasando el proceso de implementación de esta política. Es el primer paso, digamos. Pero es un primer paso. Y lo que sí hay que tener en claro es que es un proceso de aprendizaje continuo. Es decir, las cosas que se hicieron en este primer proceso van a servir de lección para ir mejorando continuamente las etapas de consulta que se realicen más adelante. En particular con los primeros procesos que ya seguramente vienen en estos meses. Casualmente uno de esos procesos que seguramente va a venir es que se ha anunciado que a fines del 2012 se convocará, Perupetro ha anunciado a la licitación de 20 pozos de exploración. Cuéntanos un poco, Iván, ¿cómo se sucedería la ley de consulta previa en este caso? ¿Cuál es la metodología? ¿Cuál es el campo de aplicación? ¿Cómo se identifica quién es consultar? Bueno, el reglamento ha seguido el mismo estándar que el Convenio Nacional establece, es decir, que la consulta debe realizarse antes de iniciar cualquier actividad de exploración y antes de hacerse cualquier actividad de explotación de los recursos naturales. Es un ejemplo de este supuesto, es decir, se otorgan un conjunto de derechos sobre la posible explotación de recursos, en este caso hidrocarburos. Entonces la consulta tiene que hacerse siempre antes de iniciar cualquier actividad de exploración. Ahora, ¿cuándo es ese momento? Es decir, ¿qué tan atrás vas? Eso ya depende de la característica de cada una de estas decisiones. En algunos casos se podrá ir inclusive a un periodo previo a la firma del contrato, en otros casos podrá ser posterior. Eso ya es un tema que cada sector tiene que precisar y tiene que definir. Y se firma un convenio, porque ¿qué pasa si se hace una consulta, ¿no es cierto?, la comunidad? Como tú dices, antes que nada hay que hacer la consulta, una vez que uno tiene ya ciertos documentos, pero ¿qué pasa si la comunidad en 3, 4 meses, 6 meses cambia de opinión? Sí, ¿Ya se firma un convenio con el gobierno? Sí, por esa razón es bien importante el momento en el cual se hace la consulta, ¿no? Porque uno de los elementos claves que están en el convenio, en la ley y el reglamento es que sea una consulta debidamente informada. Entonces, hay momentos en los cuales, y ustedes conocen muy bien el tema del sector extractivo, en el cual hay muy poca información, se conoce muy poco sobre las posibilidades y sobre las características del proyecto. ¿Pero quién mide que esté bien informado o no? Eso lo mide, el responsable es el Estado. Y nosotros vamos, a través de esta guía metodológica que les contaba hace un rato, vamos a dar algunas indicaciones sobre cómo llevar a cabo este proceso informativo de manera adecuada. Pero ese tema del momento es, como digo, muy importante, porque tiene que ser en una etapa en la cual exista ya información suficiente para saber cuáles son las características de lo que se va a realizar. Una base de información también, ¿no?, de identificar a las comunidades. De manera que se le pueda dar información cierta a las comunidades. Es decir,